Muy bien, pues aquí otro capítulo más de Little Lupa, la lupa literaria que en esta ocasión se coloca en una persona, bueno, una persona conocida, una persona con conocimiento, una persona con experiencia, una persona conocida y yo creo que puede salir pues un momento guay, puede salir un capítulo de estos típicos de los que se recuerdan. Tenemos aquí a Lucía G. Sobrado. ¿Qué tal, Lucía? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, yo espero que el capítulo sea memorable, pero tampoco sé si se va a conseguir. No, sí, sí, seguro. Yo muchas veces pues hago las entrevistas pues, para aprender, para conocer y todo eso. Y claro, yo creo que tenerte aquí pues va a suponer eso, conocer, aprender, eres una escritora conocida. Yo voy a recordar el capítulo, así que bastante guay. Entonces, normalmente siempre le lanzo la pelota al invitado o invitada en este caso de que se presente. Así que, Lucía, ¿qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Qué quieres que sea tu presentación? ¿Qué se puede Bueno, saber y qué no se puede saber? bueno, pues yo soy Lucía, soy escritora y traductora actualmente, traductora audiovisual, y como escritora pues tengo una amplia carrera, podemos decir, pero mis últimas publicaciones, que son las más resonadas, son Bruma Roja y Reino Feroz. Anteriormente publicaba con editoriales más pequeñas, pero ese ha sido como el salto. Y realmente poco más se puede decir de mí. No paro quieta nunca. O sea, ahora me dedico a la traducción y a la escritura, pero he pasado por corrección, edición, he tocado muchos palos del mundillo editorial y ya está. Soy muy Mm. sencilla. Pues mira, por ejemplo, esta es una de las primeras preguntas que me salen que no tenía apuntada. El tema de la traducción, de la traductora. ¿Qué nos puedes comentar un poquillo de esta faceta? Porque creo que de las dos que tienes es la menos conocida, por así decirlo. ¿Qué traduces? ¿Alguna traducción que haya salido curiosa que nos quieras comentar? Pues a ver, yo soy traductora audiovisual, con Ujú, lo cual me dedico al sector de cine, series, documentales, realities, todo lo que se ve en la pantalla. ujú. Aunque mi sueño siempre fue dedicarme a la traducción literaria, porque todo lo relacionado con las letras ahí ha estado, pero me especialicé en audiovisual. Y cosas resonadas realmente no muchas, porque la mayoría de traductores audiovisuales somos como el populacho, por así decirlo, le traducimos todo lo que se ve en la televisión o en el cine y tal, que no son grandes producciones, y las grandes producciones pues se las dejan a los traductores como muy famosos. Y bueno, pero sí que es cierto que yo he traducido para Netflix, para HBO, para Antena 3. He tenido como muchos clientes, pero son producciones chiquititas que quizás no suenan tanto. Por ejemplo, una que sí que tuvo muchas temporadas, pero no es muy conocida, se llamaba Klaus, que era de una mafia de unas chicas que llevaban un salón de belleza, blanqueaban dinero y estaba súper divertida. Pero es eso, tengo un perfil de Mm. persona promedio. Y por curiosidad, ¿en qué consiste especializarse en una cosa u otra? Es decir, has dicho que estás especializada en el ámbito audiovisual. ¿Eso qué es por temas de formación o por temas de que laboralmente la cosa se ha enfocado más a ese camino? ¿De qué depende especializarse en un ámbito u otro? Yo creo que esto es un poco como en muchas carreras, es decir, tú tienes como una carrera madre y luego vas especializándote según la corriente que te interese más o menos, pero eso no significa que no puedas traducir en todas las vertientes. Por ejemplo, si nos metemos en traducción médica, un traductor especializado en traducción médica o traducción sanitaria tendrá muchas más facilidades para traducir ese tipo de texto del que tendré yo, pero sobre todo por esa ampliación en formación de que sabrá a qué documentación recurrir con más facilidad y tendrá mucho más bagaje en ese sector. Pero salvo, por ejemplo, traducción jurídica, que sí que necesitas una titulación, Mm, certificación tocha, cualquier traductor se puede mover en cualquier sector, pero cuanto correcto. más especializado estés en una categoría, por así decirlo, más fluido va a ser tu trabajo, más facilidades vas a tener, más recursos habrás aprendido para enfrentarse a esa traducción. Por ejemplo, cuando un traductor literario solo depende del texto en papel para traducir.
Es decir, lo único en lo que se basa es en el texto original en papel. Un traductor audiovisual tiene un guión a traducir, pero también se apoya en la imagen, en lo que está pasando en la imagen, en lo que están diciendo, porque hay veces que improvisan y el guión pues no te sirve para nada. Entonces, cada especialización va teniendo sus recursos para saber cómo enfrentarse a un encargo u otro. Muy bien. Vale, pues uno de los puntos importantes que vamos a abordar en este programa va a ser, bueno, la actualidad editorial, Bruma Roja, y antes de ubicarnos ahí, ya para ir calentando motores, para ir anunciándoselo a la expectación, ¿no? Aunque, bueno, lo verán en el título. Quiero ubicar los primeros pasos de lo que ha sido Lucía, ¿no? A nivel de publicaciones, ya nos metemos en el mundo de la escritura. ¿Cómo fueron tus primeros pasos o primeras publicaciones, por así decirlo? Ya puedes abordar la respuesta de la manera que quieres, de la manera que quieras. ¿Cómo fueron esas primeras semillas que plantaste y cómo ha ido evolucionando el tema? Y ya luego, pues, vendrá la pregunta de la actualidad, ¿vale? Eso ya déjatelo para la siguiente pregunta. Pero, ¿cómo plantaste la semilla y cómo avanzó? A nivel de publicaciones, a nivel de, bueno, los inicios. A ver, yo a lo mejor soy un poco escritora contracorriente porque la mayoría de gente que escribe, de la que me rodeo, dicen, yo siempre he escrito, desde muy pequeña he escrito, siempre es algo que siempre ha estado ahí. Y yo tengo que decir que no siempre he escrito, pero siempre he creado. Es decir, soy de esas personas fantasiosas que en su cabeza siempre tienen mil historias y mil cosas, eso desde siempre, pero no me puse a escribir en serio hasta a lo mejor 14, 15 años, y lo que escribía por aquel entonces ni siquiera lo acababa porque me costaba muchísimo centrarme y dejaba las cosas a medias, iba saltando de unas cosas y otras. Entonces, hasta los 14 o 15 no empecé a tomármelo más en serio, pero hasta los 18 o 19 no fue ya una constante. Y entonces tengo una carrera como tarde, por así decirlo, que muchos escritores empiezan desde siempre, pero yo empecé tarde, entre comillas. Y luego mi primera publicación fue con una editorial pequeña, con Ela Ediciones, una biología de distopía que el primero se llamaba Eslabón y el segundo Cadenas. Fue complicado porque el libro salió un mes antes de pandemia. Entonces te puedes imaginar. Puntería. Sí, o sea, de hecho es que creo que fue casi justo un mes antes de pandemia. Entonces fue un inicio con tropiezos porque claro, tu primer libro sale, la gente pues lo puede comprar en preventa porque además las editoriales pequeñas funcionan mucho con preventa y cuando va a salir el libro no puedes hacer eventos, no puedes hacer promoción, no puedes hacer absolutamente nada. Y ahí me encontré yo que de hecho el primer evento que tuve de ese libro fue en 2021 cuando salió el segundo. O sea que fue un poco... ¿Cuál es el que doy revés? gracias que haya ido para arriba, que remontó, pero fue un Pero inicio bueno, complicado. claro, a ver, está el mundo online, ¿no? Y el offline, ¿no? Entonces, la verdad que si te coges el offline, el físico, ¿no? Ya la cosa está así, pero a fin de cuentas pudiste escalar. Estaba el tema online, ¿no? Que, bueno, en cierta parte se potenció, ¿no? Porque, claro. Sí, no, al final las editoriales pequeñas venden mucho, sobre todo en aquel entonces la editorial ni siquiera tenía distribuidora, venden mucho online, pero claro, ese online se tiene que trasladar a presencial para que más gente te conozca, es como una rueda que tienes que ir retroalimentando para que siga girando y claro, la pandemia fue una de decir, bueno, pues me quedo en mi casa viendo cómo el libro se muere. Pero no, luego fue bien, tuvo una acogida bien para los niveles de editorial pequeña y de autora emergente, por así decirlo. Tuvo una acogida bien y luego fue, pues con cada libro que fue saliendo después, un poquito más arriba y al final, pues, hasta aquí, hasta hoy. Me ha gustado lo que has comentado antes de que, claro, que no empezaste a escribir como de forma tan pronta, por así decirlo, ¿no? En unas edades quizás en las que algunos ya sí se han puesto a escribir, pero claro, es que realmente hay muchos tipos de creadores. Yo en el canal anterior que tenía, este es Little Upa, pero en el anterior, mi saludo era muy buenas creadores de todo tipo. Y eso viene a raíz de que, a fin de cuentas, yo más que escritor me considero creador. Ahora quizá hoy día me considero más escritor que creador, pero no dejo de ser escritor, creador, ¿no? Pero eso es claro, por haber machacado tanto lo que es el tema de la literatura.
Pero yo, por ejemplo, empecé a escribir, empecé a crear con cartitas que hacía yo mis personajes, haciendo con muñecajos, fanfics, bueno, eso ya es más escribir, cómics. Al final de cuentas, la creación, ¿no? Ir estimulando esa trama, esos personajes, ese world building, por así decirlo, también mola mucho. Y yo creo que hay más escritores y escritoras de lo que parece que le ocurre eso. Si es que al final ponerse a escribir como tal, o sea, al teclear o a mano, es duro. O sea, aunque nos guste, y a quien lo hacemos con mucho gusto, realmente es algo que supone un esfuerzo de volcar tu creatividad en el papel, encontrar las palabras justas. Entonces, hay muchísimos creadores, como tú dices. De hecho, yo, una anécdota que tiene mi madre es que cuando yo tenía 6 años me inventaba teatros, pero todavía no sabía escribir bien y me los escribía mi hermana. Por eso digo que yo no he escrito, pero ahí estaba. Pero claro, ponerte a escribir como tal, o sea, el ejercicio físico, al final cuesta tiempo y esfuerzo, y claro, no mucha gente puede o quiere invertir ese tiempo en ese trabajo. Claro, ya requiere plasmar, ¿no? Según las reglas de narrativa y todo eso, ya es un nivel más elevado. Continuando con tus publicaciones, creo que hay algunas que creo que vienen a continuación de las que has dicho, que están relacionadas con lo que es la coescritura. Tú has coescrito, que para quien no lo sepa, bueno, pues es cuando dos personas, bueno, más de una, se hacen grupos, se hacen piñas y pues se las ingenian para escribir una única historia. Entonces, con Nana Literaria, pues creo que has llegado a crear 2 novelas, 2 historias. Y bueno, quería preguntarte cómo fue el proceso, porque es una de las cosas que tenemos en común. Yo, también coescribí la historia, una historia que tengo, La venganza del nigromante, y fue curioso. Fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendes del otro, pero también una experiencia de asimilar que la historia no es tuya al 100%. Esa historia tiene un cerebro y el tuyo es el 50% y el de la otra persona el otro 50%. Entonces tú nunca vas a tenerlo todo. Entonces fueron 2 cosas muy interesantes. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues, a ver, yo hablo por mi parte de esa mitad de las novelas. Entonces, por mi parte fue algo como muy sencillo. Surgió por casualidad, por Twitter, sinceramente. Nana puso un día un tweet de ¿quién quiere escribir una novela conmigo? Porque tengo el título y es Cenizas de Esperanza, que esa fue la segunda que publicamos, pero fue la primera que escribimos. Y dije, yo, y como ella me había estado veteando Eslabón antes de que se publicase, pues quedamos y empezamos a escribir juntas. Y fue muy sencillo porque las dos teníamos ya partiendo de base de un estilo muy parecido. Es decir, ninguna de las dos somos de escritoras líricas que recargamos mucho los textos. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿vale? Digo lo que es nuestro estilo. 2 tipos de lenguaje diferentes. Sí. Entonces partimos de un estilo muy directo, muy fluido, que no se recrea, no se recarga. Entonces ahí lo teníamos fácil porque cuando los autores no tienen el mismo estilo, a ver, es imposible tener el mismo estilo, pero un estilo similar, uno se tiene que adaptar al otro y tiene que hacer más esfuerzo que el otro, o los dos se tienen que adaptar mutuamente. En ese caso, fue muy sencillo porque teníamos un estilo muy parecido. Y luego fue más sencillo todavía porque la técnica que nosotras usábamos era repartirnos a los personajes. Con lo cual, como narrábamos en primera persona, si no me equivoco, sí, nos metíamos en la cabeza cada una de su personaje y como cada una es una persona independiente, plasma los pensamientos y la forma del personaje de una forma. Luego sí que metíamos mano cuando en los capítulos de la otra aparecían pues los personajes. Si yo, por ejemplo, tengo al personaje A y tengo que hablar del personaje B, pues Nana se encargaba de matizar los perfiles. Entonces, cada una escribía sus capítulos y luego la otra entraba en el capítulo contrario a meter matices, recortes, añadir cosas. Era como muy fluido. Pero por eso, porque partíamos, claro, para adaptar que el estilo fuese homogéneo. Pero esa facilidad aparte de que íbamos las dos al mismo nivel, del mismo tipo de estilo, la experiencia, por eso fue muy fácil. Claro, es muy curioso eso. Sí, claro, es muy curioso eso porque comentas que no existen como 2 estilos que sean iguales y lo que se juega es con el grado de afinidad, por así decirlo. Son como dos piezas de puzzle que
no encajan al 100%, por así decirlo, porque no hay dos estilos iguales, pero conforme más afinidad tengan, mejor van a encajar, menos tienes que Sí, al final encajar. es, siguiendo la alegoría que tú has dicho, son dos piezas de puzzle que tienen que encajar y que no se vean las juntas. O Eso. sea, es conseguir que dos estilos diferentes, una vez los pongas juntos, sean un nuevo estilo. O sea, sean un tercer estilo. Y saltando ya a las siguientes y últimas publicaciones por ahora, ha arrancado ya con lo que es una saga, una editorial ya interesante, guay, ¿no? Ya escalando a un nivel de fuerza editorial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, gran editorial. De ámbito grande. Y bueno, empezaste con Bruma Roja, la cual ya forma parte, es el título de la saga en sí, Reino Feroz. No sé si hay más que forme la No, saga. o sea, El la videojuego. biología acaba ahí, Ahí. pero el universo no acaba ahí. De hecho, Mm. hace poco, por el aniversario, porque ya he hecho un año desde que salió Bruma Roja, saqué un relato extra Ujú. que se puede leer Lo vi. después de la biología y tengo historias Vale. pensadas antes. O sea, la Qué guay. biología acaba ahí, Ujú. pero no se cierran puertas. Y coméntanos de qué va la biología, porque sé que hay una protagonista, si no me equivoco, que se llama Roja, ¿no? Eh, Coméntanos un poquillo e indícanos si es retelling o no es retelling, o hasta Bueno, qué punto. ahí es un poco a gustos, pero partimos de la base de que Bruma Roja es una biología, son dos, ¿vale? Ahí se Ujú, acaba. Que empieza como una especie de retelling del del cuento de Caperucita Roja, ujú, lo venden así, pero yo como escritora y como madre de esta historia siempre digo que no es un retelling de Caperucita Roja, me explico. Te coge a Caperucita Roja como protagonista y la mete en un universo en el que hay muchos cuentos clásicos y muchos fábulas, mitos, o sea, todo con lo que hemos crecido. Muy a lo Shrek o Eras una vez, sí. la serie de Eras una vez, pues de ese rollo de todos juntos y ahí revueltos. Entonces la protagonista es Caperucita Roja y a lo largo de la biología sí que se da como un giro a su historia, pero no es un retelling de Caperucita como así al uso. Así que yo digo que es un crossover de muchos cuentos, una mezcla de muchos cuentos y parte de eso, de Caperucita Roja, se le encarga la misión de acabar con la tirana del universo este, con la dictadora que hay, que es el hada madrina, que en vez de ser buena, pues aquí es mala. Y parte a la aventura con su enemigo, que evidentemente es el lobo feroz, porque a una le gusta un buen enemies to lovers, acompañado de Pulgarcito. Y ahí pues van recorriendo todo el mundo que he creado y van apareciendo cuentos, personajes, guiños. Es una aventura. Hmm. Porque, claro, ya para esto a lo mejor hay que estar más zambullido dentro de redes sociales. A mí me gustaría estar más dentro de redes sociales. Creo que últimamente a lo mejor se utiliza mucho el concepto de retelling, cuando a lo mejor sí es o no lo es. Entonces, a lo mejor es un concepto que a veces está un poquillo difuso, ¿no? Desvirtuado, sí. A ver, Exactamente. yo considero retelling cuando tú coges un cuento o varios, los que quieras, coges ese cuento y le Ujú, das tu propio giro. Eso para mí es un retelling. O sea, por ejemplo, tengo por ahí uno que es un retelling de Aladdin que se llama El tercer deseo, pues que sí. es el cuento de Aladdin que conocemos, pero le añade sus puntos originales y la historia sigue una linealidad parecida al cuento original, pero con novedades. Yo, por ejemplo, lo que hice fue más inspiración, lo que se podría considerar inspiración en los cuentos, porque yo cojo a los personajes de cuentos la mayoría de las veces después de sus felices para siempre, y es qué pasa después de que sus cuentos han terminado, en la mayoría de los casos. Entonces, por eso digo que no son retelling como tal, sino que he cogido esos personajes de cuentos y les he dado una segunda vida. Por Mm. eso ahí está la duda de decir, ¿realmente es retelling? ¿No es retelling? Quizá es que ya yéndonos un poquito más como a transición, ¿no? De yéndonos a la actualidad editorial, quizá pueda ser que el concepto retelling vende más o por qué no vende tanto el tema crossover, porque el tema crossover en realidad puede estar bastante chulo, ¿no? Es como meter en el saco varias cosas, ¿no? Por lo cual varias comunidades y puede ser como muy guay incluso, pero retelling es simplemente cambiar una única cosa. Puede ser que ya a nivel de marketing o tal, o. A ver, ahora está muy de moda el retelling. También
te brinda muchísimas posibilidades. O sea, puedes hacer retelling de muchas cosas que no tienen por qué ser los cuentos. Pueden ser, por ejemplo, ahora acaba de salir uno que me he leído y me ha gustado mucho, que se llama Todos los ángeles del infierno, de Miriam Sí, Mosquera, la tuvimos que aquí. es una especie de retelling de la ópera de Carmen. Es decir, se puede hacer una reinterpretación, que eso es lo que significa retelling, de cualquier cosa. Pero también hay crossover. Lo que pasa es que a lo mejor no son tan famosos o no se han conocido tanto, o en el medio en papel no se ha explotado tanto. Sin ir más lejos, en el medio audiovisual tenemos Shrek, que es como Ya. el mayor crossover de cuentos, o lo que he dicho antes de la serie de Eras una vez, que también parte de esa base. Sí. Pero yo no creo que sea nada de tema de marketing, sino de la cantidad de posibilidades que te abre. Es decir, si tú usas un crossover, llega un punto en el que los personajes, si los tienes que meter primero en la misma historia, tienen que ser coherentes o coetáneos, por así decirlo, que tengan una simbiosis entre ellos. Y llega un punto en el que se te pueden acabar las ideas. Pero si nos metemos en retelling, puedes hacer una novela por cada retelling que quieras crear. No sé si me explico. O sea, al hacer retelling tienes como muchas más posibilidades que si coges un conjunto de cosas y las metes todas juntas en la misma novela. Entonces, Claro. por eso yo creo que da la sensación de que está mucho más de moda el retelling, que es cierto, pero que también es porque te da muchas más variedades. Sí. Continuando con el tema de la actualidad editorial, la pregunta es, ¿cómo ves la actualidad? Y voy a Fatal, matizarlo. pero matiza. Como tú quieras. ¿Puedes explicar por qué he dicho fatal o matizo yo? Tú No, decides. luego explico. Ok. Bueno, una de las cosas que más llama la atención de la actualidad es la saturación. Saturación, masividad, muchísimos escritores, muchísimos editoriales, muchísimos libros, cada libro tiene su promoción, cada autor o autora también tiene su propia promoción, ¿no? Como firma de autor. Por lo cual me da la sensación de que hace unos años era más fácil que te conocieran, ¿no? Pero que ya poco a poco hay tanta gente que se asuma al carrito, ¿no? Que ya no caben todo en el carrito, sino que hacen Se falta varios desborda. carritos. Incluso hace falta varios carritos ya rompiendo las normas. Y claro, a ver, que está bien, porque todo el mundo tiene derecho a ser escritor, todo el mundo tiene derecho a ser escritora, todo el mundo tiene derecho a montar su editorial, pero claro, en un mundo en el que esto es como Busca Wally, pero versión Dios, por así decirlo, ¿no? Es verdad que, claro, hay micro nichos, por así, o bueno, nichos, ¿no? A lo mejor cada uno se mueve más por un género y otro se mueve más por otro, desconociendo otros géneros, ¿no? Si nos metemos en Twitter, pues a lo mejor creo que uno de los más conocidos es el juvenil, el romantasy, pero luego hay otros lugares en los que a lo mejor no son tan conocidos, que a lo mejor es un poco más de histórica, un poco más adulto, un poco más thriller, que también existen, ¿no? Pero realmente no se suelen juntar tantos. Y de hecho, esos que has visto últimos venden más, ¿eh? Venden más. ¿Por qué crees que venden más? Mm, a ver, puede que me meta en un berenjenal. Generalmente esos géneros suelen ir enfocados a un público adulto, con muchas comillas, ¿vale? Porque no me gustan las etiquetas de adulto o juvenil, ¿vale? Pero para que me entendáis. Y esa gente generalmente dispone de un capital, puede invertir dinero en comprar libros porque Sí. tienen un sueldo, tienen ya facilidades, con lo cual es mucho más fácil que esos géneros, o sea, no es más fácil que esos géneros se vendan, me refiero, son todos igual de difíciles porque están carísimos, pero Claro. la gente que lee juvenil suele tener un perfil juvenil que suele ir asociado a un capital menor, con más dificultades para acceder a ciertos recursos, con lo cual lo juvenil vende mucho, pero hoy por hoy de los géneros que más venden son histórica y thriller y romántica, que romántica es la reina de las ventas, pero también es cierto que cuando nos movemos en redes sociales estamos como en una burbuja Sí. que no es representación de la realidad, ni muchísimo menos. Y luego hay un copy-pega como si fuera un multiverso. Luego hay un universo diferente, muy similar, pero diferente, que es Instagram, ¿no? Twitter, Instagram. Y luego otro copy-pega, ¿no? Otro universo diferente que es Twitter.
Y luego otro, no, Twitter, no, TikTok, ¿no? Threads o TikTok, sí. Y así el multiverso se va ramificando de una manera Cada uno son impresionante. burbujas y nichos, lo que tú dices. Sí. Y bueno, pues yéndonos ya a esta pregunta que se mencionó, ¿cómo ves esta saturación o esta metasaturación de escritores, editoriales, promoción, libros? No sé, A ver, yo aquí puedes veo abordarlo de la muchas manera que veas. cosas. Veo aquí muchas cosas, ¿vale? Me gusta que veas muchas cosas. Demasiadas. Veo muchas corrientes. Lo primero, hay una clarísima saturación de mercado. Cada vez se publica más porque cada vez se necesita vender más y como cada vez se necesita vender más, se publica más, aunque esas publicaciones unitarias vendan menos. Como yo publico más títulos, recupero capital. No sé si me estoy explicando. Es decir, como hay tanta saturación, me veo obligado a perpetuar esa saturación para que mis ventas no bajen. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Y que no se va a poder salir de ahí hasta que la burbuja explote. O sea, esto va para largo. Mi concepción, ¿vale? No, aquí no estoy sentando cátedra. En ese sentido, a los autores emergentes nos perjudica un poco por lo que tú comentabas. Salen tantísimos títulos a la vez que quién se va a fijar en mi libro. Y a eso le tenemos que sumar que, a mi parecer, esa saturación se está viendo como en paralelo. Es decir, últimamente hay una tendencia muy buena a publicar mucho autor nacional fuera de géneros como thriller, histórica y romántica, que ahí sí se publica mucho nacional, pero por ejemplo, yo que me muevo en fantasía, pues voy a tirar a fantasía. Se está publicando más autores nacionales de fantasía al mismo tiempo que se siguen publicando muchos autores de internacional de fantasía. Entonces, ese mercado como que se satura el doble porque si antes a lo mejor se publicaba uno de internacional, ahora se publica uno de internacional y uno de nacional. Entonces, en vez de quitar el internacional y poner el nacional para que el nacional destaque, tienen que competir entre ellos y el nacional normalmente se viene abajo porque claro, el mercado está así y sabemos que en España en ciertos géneros se consume muchísimo autor internacional y muy poco nacional. En ese sentido es como una burbuja asfixiante de que no puedes competir contra la saturación del mercado ni contra la saturación de autores internacionales. Pero al mismo tiempo yo sí que le veo un punto bueno, entre comillas, y es la posibilidad, que no digo que siempre pase, del rápido crecimiento. Es decir, si tú, por ejemplo, algo que hago o que he aprendido a hacer con el tiempo es no querer publicar un libro hasta que estén todas las partes escritas. Por ejemplo, Bruma Roja y Reino Feroz, cuando me dijeron que sí a Bruma Roja, Reino Feroz ya lo llevaba a la mitad escrito. Con lo cual, cuando se publicase Bruma Roja, Reino Feroz ya estaría terminado y eso te permite que la continuación de esa primera parte se publique muy cerca a la primera. Sí. ¿Que esto estimula esa sobresaturación? Sí, pero te beneficia en cuanto a que el lector no se va a olvidar de tu nombre, porque también venimos de una corriente en la que se publica una primera parte hoy y su continuación no salía hasta el año siguiente. Si eres un autor pequeño, emergente o nacional, ese año da para que se olviden de ti. Con lo cual, esa sobresaturación puede beneficiar a que, si los tienes ya escritos, yo por eso digo que yo suelo escribirlos todos antes de publicar. Creo que es lo mejor. Yo también. Te puede facilitar el colocarte en mesas de librerías y que tu nombre esté en librerías durante más tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso de Bruma Roja, que yo me sigo sorprendiendo que un año después siga en estanterías y sigue muy vigente en muchas grandes cadenas, y eso es muy raro. Yo creo que uno de los beneficios que tuvo fue que pasaron 4 meses entre la publicación del primero y el segundo. Eso es un tiempo muy corto. Pero como el segundo salía 4 meses después del primero, el primero no desapareció en esos 4 meses de las librerías, porque iba a salir un segundo. Entonces eso permite que la vida del libro, la vida útil, sea más larga. No sé si me estoy explicando. O sea, esa sobresaturación, hay casos en los que puede beneficiar, porque como vienen continuaciones, cuando a lo mejor un libro podría morir 3 meses después de que haya salido, si su continuación va detrás, se le alarga la vida. Entonces, a esa sobresaturación pues se le ven muchas cosas buenas, pero yo después de haber estado ahí dentro y la experiencia que tengo y tal, también consigo verle algunas cosas buenas a la hora de
intentar crear un nombre en un autor nuevo, que eso no significa que tu primera publicación vaya a ser un pepinazo y lo vayas a conquistar todo, sino que te permite tener una carrera un poco más larga y que tu nombre suene más tiempo. Entonces, bueno, yo es que siempre intento buscarle como la cosa buena a todo. El lado positivo, ¿no? Si hay la actualidad y el contexto es tan complejo que da pie a cosas negativas y a cosas positivas, como es normal. Pero si se quiere continuar y tal, Al final bueno, es una carrera de fondo, o sí. sea, hay que estar ahí. No es un sprint en el que digas, ya he llegado, ya lo he conseguido todo, no. O sea, es una y otra y seguir ahí y bueno, poco a poco se van consiguiendo cosas. A veces estás más arriba, a veces estás más abajo, pero al final es normal. Quería comentar una curiosidad que también es una pregunta. ¿Cómo te planificas, por así decirlo? Y me gustaría, bueno, pues resaltar un poquito la magia de Internet. Realmente creo que tú y yo realmente es tan grande lo que son las redes sociales que tampoco hemos interactuado mucho tú y yo por lo que son redes sociales. Es decir, yo realmente tengo como un círculo y tú tienes otro y bueno, a lo mejor en algunos momentos a lo mejor puede haber un amigo en común, pero que tampoco es que creo que nos tengamos en la mente, por así decirlo. Pero es tanto así la magia de Internet que, y creo que no eres consciente, tú en cierta parte, porque yo escucho algunos podcasts en los que estabas tú en cierta parte has matizado parte de mi planificación. ¿Cómo? Sí, has matizado. A ver, a lo mejor, no creo que me equivoque. A veces estas cosas me da miedo porque a lo mejor dices, no, esa no fui yo, pero yo lo tengo muy, muy en mente. Tú en un podcast creo que dijiste que a veces para escribir o combinabas la escritura o la lectura con deporte, ¿no? No sé si era... Yo soy la persona menos deportista del mundo, así que no creo que sea yo. ¿No eras A ver, tú la que tenía una bici estática no, yo tengo una y escribía una ahí? cinta estática. Yo camino mientras escribo, sí, pero es que Eso no es, sé si pues lo he dicho nunca. lo dijiste, Pues vale. o eso, o tu idea volaba hasta mi cabeza, pero sí, sí, yo O sea, en en un poco... redes yo sí lo he dicho muchas veces, pero no recuerdo ningún podcast en Pues el que haya hablado. a lo mejor no fue podcast, a lo mejor fue porque creo que lo comentaste hace mucho tiempo. Sí. El caso es que debido a ti, yo dije, hostia, tío, que eso es bastante interesante. Y yo pues me uso mi libro digital, ahora mismo estoy leyendo a Joe Abercrombie, en una cinta de correr. Así que, bueno, pues es muy curioso porque realmente lo que te decía, no hemos estado, es decir, es tan grande todo que pertenecemos a círculos, ¿vale? Sí, similares, parecidos, Relacionados, pero no claro. compartidos. Pero mira Oye, pues mira, cómo... yo me alegro. Yo, Sí, sí. esto surgió post pandemia, o sea, a la pandemia fue un desastre, pero yo le tengo que agradecer ciertas cosas como él, decir, me estoy volviendo loca estando aquí quieta en mi casa sin poder salir ni nada. Entonces, me compré un elevador de escritorio, porque mi escritorio está taladrado a la pared, como muchos escritorios, y me compré una cinta para caminar y ahora camino mientras escribo. Claro. Claro, Me distraigo. Sigue haciéndolo, ¿no? Sí, menos de lo que debería, pero sí. Pues yo incluso me he dado cuenta de que con la escritura aún no lo he probado, pero con la lectura hay veces que leo más rápido corriendo que sin correr. No sé si es porque ya he educado a lo que es el hábito, por así decirlo, pero claro, si estoy tirado en el sofá, pues me entra la tranquilidad, es más fácil que coger el móvil. No sé, me puedo despistar más. Te Pero distraes. si estoy corriendo, realmente ya tengo gran parte del cuerpo ocupado. Ya simplemente es pasar las Sí, y páginas. suficiente que no te caes por estar mirando a la pantalla. Yo leo en el gimnasio, sí, con la cinta del gimnasio que puedo caminar más rápido porque la de mi casa al final es una cinta plegable, chiquitita, coge 4 kilómetros por hora y da gracias. Pero Claro. la del gimnasio sí que leo y de hecho me ayuda para hacer ejercicio. Como odio tanto hacer ejercicio, Sí. digo, bueno, me pongo a leer y me olvido de que estoy caminando y haciendo ejercicio.
A mí me cuesta también, a mí me cuesta pero a lo Sí, no te tonto, das cuenta y te pones te ahí y va. no te das cuenta. Sí, ayer, por ejemplo, me puse a correr y me leí como dos capítulos grandecitos y dije, mira, fueron 70 minutos de carrera y creo que fue pues a 5 kilómetros por hora. Que luego hay veces que bajo a 4 Si no, te o subo a agobias, 6, bajas, subes. pero en esta ocasión fue siempre a 5. Y miré las calorías y dice, pues mira, pues me he llevado salud, me he quitado calorías, me he llevado 2 capítulos y todo en Y que a 70 veces minutos. estás tan dentro de la lectura que dices, bueno, voy a seguir corriendo un poquito más. Sí, sí. Ok, pues mira, pasamos a otras cosillas que tenía por aquí en mente, que es el de, continuando con la actualidad editorial, ¿no? Está bullente, por así decirlo, como con tanta cosa. Bueno, actualmente pues tenemos varios géneros quizás en auge, ¿no? El romance así, bueno. Pero en el dark romance también está, bueno, presente. Y se habla con polémica y he escuchado pues tanto que el dark romance es que sí tiene violaciones y luego he escuchado que no tiene violaciones y luego he escuchado que sí hay relaciones sanas, que no hay relaciones sanas, que hay cosas que sí, cosas que no. Yo no soy consumidor de dark romance, pero sí me gusta, pues estar enterado. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú el contexto del dark romance? ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿Cuál es tu opinión al respecto con esta polémica que de vez en cuando salta, se apaga, salta, se apaga? A ver, yo tengo que decir que soy consumidora de Dark Romance, pero novata, por así decirlo. Es decir, yo empecé a leer Dark Romance el año pasado, ¿vale? No soy la más versada en el tema. ¿Es polémico? Sí, pero realmente yo considero que es un género que siempre ha estado ahí, solo que con otras etiquetas. Por ejemplo, hay ciertos Dark Romance que antes era a lo mejor novela erótica de mafia. Y eso, anda que no hay novelas eróticas o novelas de mafia a patadas. Pero ahora se le ha puesto la etiqueta del dark romance. O sea, no es algo que haya nacido ayer, es algo que Ya. lleva muchísimo tiempo. Pero como las etiquetas van cambiando, pues le pones otro para ser más mainstream o lo que sea. Más actual, Ahora, más refresco. sí. Ahora bien, yo considero que en cualquier género puedes meter un montón de, o sea, es un abanico muy amplio. Por ejemplo, en fantasía, que es donde yo me muevo, pues tienes fantasía romántica, fantasía épica, fantasía bélica, fantasía de aventuras. Pues con el Dark Romance pasa lo mismo. Hay un abanico muy grande de más light a más heavy, o sea, de más suavecito a más Mm, perturbador. Lo que yo sí considero a mi entendimiento es que tiene que haber un romance. Es decir, aunque esté basado en algunos comportamientos tóxicos, ¿vale? No abusivos, comportamientos tóxicos, tiene que haber romance. Por ejemplo, el caso de Hunting Adeline, que es uno de los libros más heavy que se ven por ahí últimamente, que fue súper viral. Pues Hunting Adeline parte de sí, un comportamiento abusivo, además de tóxico, en el que se transgreden ciertas fronteras. Y en parte hay que condenarlo, pero también hay que entender la parte de que a la protagonista le gusta eso. Entonces, el Dark Romance refleja muchos tipos de kinks, de fetiches, de cosas más tabú. Yo considero que está bien siempre que se retrate para un público adulto y maduro que ya tiene cierto desarrollo emocional y cerebral para comprender los límites de la ficción y siempre y cuando sea consentido. Es decir, Hunting Adeline es un dark romance muy tocho porque hay violaciones y violaciones explícitas, pero ella misma desde su pensamiento dice que le mola. Entonces, ¿está mal? Sí, pero no es tan heavy como lo vende mucha gente. Entonces, hay mucha gente a la que en la vida real ese tipo de kink le gusta fingir con su pareja a que pasan cosas. Y es la realidad. El problema está en que muchas veces esos libros de dark romance se colocan en estanterías en juvenil. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Entonces, se convierten en libros más accesibles, con lo cual son mucho más criticables. ya. Pero al final yo considero que un buen dark romance
que hay de todo. Sí que hay libros en los que hay relaciones de abusos no consentidas y se romantizan, y para mí eso no es dark romance, es dark a secas. Un buen dark romance tiene una relación en base tóxica o en contexto tóxico o contexto peligroso, por ejemplo, las mafias. Pero tiene una trama de romance. Por ejemplo, la segunda parte de Hunting Adeline, la mitad del libro va sobre trata de blancas y sobre temas ultra chungos sin nada de romance. Entonces dices, ¿eso realmente es dark romance cuando no tiene romance, sino es simplemente sufrimiento, dolor y recrearte en el gore? Yo creo que ahí es donde está la controversia de si el libro se recrea en todo lo dañino o si no. Pero al final es un tema muy complicado y yo creo que para gustos colores, si no te gusta el dark romance, no lo leas, y que es un género que siempre ha estado ahí, solo que ahora se le ha puesto otra etiqueta. Claro. Y el tema es que ahora, al ser todo más masivo, ¿no? Al aparecer las Las redes etiquetas, pues, sociales. claro. Y claro, en plan, ahí vas plantando varias semillas y la que crece más rápido es la más polémica, por así decirlo, ¿no? La que más encaja en el conflicto, ¿no? Social, por así decirlo. Y quería preguntarte ya una de las última pregunta que tenía yo aquí pensada, es el tema, bueno, otro de los asuntos polémicos que vi el otro día por redes sociales era, bueno, creo que ya está asimilado por redes sociales, o al menos ha bajado ese romanticismo que se tiene por las editoriales y se empieza a entender cierta parte que son empresas que tienen que hacer números y tal. Y claro, no sé, sigo haciendo referencia a esta polémica de redes sociales y tal. Hay personajes que pueden estar, ¿no? Usuarios que pueden estar en redes sociales que pueden ser más o menos conflictivos, polémicos y tal. O tener una firma u otra. Entonces, se comentaba que a lo mejor, bueno, pues las editoriales luchan por su firma. Está la firma del autor y está la firma de editorial, por así decirlo, la fama, por así decirlo. Al ser la editorial empresas, pues no les conviene verse manchadas por asuntos que a lo mejor no se han buscado. Por el momento todo entendible. Lo que pasa es que se comentaba que como solución o para prevenir estas cosas pudiera ocurrir que algunas editoriales tuvieran listas negras. Listas negras que dicen, mira, este nombre no nos va a venir bien, lo apuntamos. Este nombre también, lo apuntamos. Bueno, una polémica que me llamó la atención. No sé tú qué opinas al respecto, si te consta que ocurre, si no lo sabes o... A ver, yo no conozco a ninguna editorial que tenga una lista negra de autores con los que no trabajar. Puede ser porque acabo de entrar en el mercado grande, por así decirlo. En el pequeño puede que sí que sea más fácil que exista esto. No digo que exista, ¿vale? No lo sé. Yo me pongo a teorizar. Puede que sea más fácil que exista porque a fin de cuentas una editorial pequeña necesita mucho de la presencia del autor para llegar a un público mayor. Si el autor, mira, hoy que estamos grabando en 8M, si el autor resulta que es machista a saco y se mete con los derechos de pititín y patatán, pues probablemente una editorial pequeña no te vaya a tener en su perfil porque vas a ensuciar su propia imagen. En ese sentido sí que puede que haya más listas negras. A gran escala de gran grupo editorial, no lo sé realmente porque es lo que comentaba antes, las redes sociales son un nicho muy pequeño, es una burbuja muy pequeña y hay muchísimo mundo más allá de redes sociales. Entonces, a no ser que digas algo muy, muy heavy, burradas que nos podamos imaginar, no creo que haya tanto una lista negra como tal. Puede que haya algo de no querer trabajar con autores problemáticos, no tanto por su perfil de autor, sino por la facilidad que ponen para trabajar. Rollo, es un autor que no acepta ninguna corrección, que se pone pejiguero con la cubierta, que la campaña de marketing no hace nada. A fin de cuentas es un trabajo, porque es un trabajo, y se tiene que trabajar en equipo, como cualquier otra empresa. Si no eres un trabajador con el que es fácil trabajar, tarde o temprano te van a despedir. Eso no significa que a la primera de cambio te vayan a decir te echo la cruz. O sea, cualquier empresa te dan muchas oportunidades generalmente. Pero no sé
si habrá una lista negra como tal. A ver, yo imagino que sí que habrá algún autor que sea como muy polémico y que haya gente que diga, pues con este no quiero publicar, y haya otra gente que diga, pues a ti te publico porque la polémica vende. Claro. Entonces, no sabría decirte en grandes grupos, y creo que sé por dónde vas, o sea, de quién te ha hecho pensar en ese problema, por así decirlo. No creo que afecte tanto, sino, hablando mal y pronto, la cagas mucho. Es decir, Claro. cagadas garrafales. Pero en el sector pequeño puede que sí que influya más lo fácil que seas tú como persona. Eso no quiere decir que tengas que pasar por el aro en todo lo que te digan, ni ser complaciente. Simplemente ser una persona promedio, de no buscas problemas, pones facilidades para trabajar, que eso no quiere decir que tengas que decir que sí a todo, sino como en cualquier otro trabajo. A fin de cuentas, lo que tú decías, una editorial es una empresa y es un trabajo, y los escritores son sus trabajadores. Entonces, si no es fácil trabajar con X escritores, tú mismo te estás poniendo piedras en el tejado, pero aquí, trabajando en una empresa de informática o trabajando en una farmacia, o sea, en cualquier sitio, Tiene que hay ser que una alianza. intentar, claro, es un trabajo en equipo y tienes que intentar ser la mejor persona posible. Mm. Pero no sé si existirán listas negras como tal en grandes cadenas. En pequeñas, yo imagino que no listas negras, pero de unos hablan con otros y dicen fulanito tal. Eso sí es Mm. más fácil. Sí, incluso hay veces que has comentado, yo tampoco sé si hay listas negras, pero incluso arriba en las grandes editoriales, por así decirlo, eh, realmente están acostumbrados de vez en cuando a verse en ciertas polémicas, ¿no? Y bueno, y al final todo sigue su cauce y tal. Yo creo que Sí. son O como sea, grandes icebergs, ¿no? Y la ola realmente tampoco es que le haga mucho daño. Y luego está también la polémica, está la polémica negativa, por así decirlo, pero que también hace que se resuene el nombre más, ¿no? Y eso implica luego también ventas. sí, por Entonces, bueno, ejemplo, el caso de, es que no me acuerdo cómo se llama, Josh Dashner, James Dashner, el autor del Corredor del Laberinto, hace unos años fue muy resonado porque cometió abusos sexuales, creo, condenados, si no me equivoco, y a día de hoy se le siguen publicando muchos libros. claro, Entonces, a eso me refiero, de que puedes hacer cagadas muy gordas como esas y que a ti nadie te siga, o sea, a ti te sigan publicando claro. porque tú sigues vendiendo y te siguen traduciendo a muchos idiomas, y claro, en redes sociales la gente se vuelca en intentar hacer boicot, pero las redes sociales es un nicho muy pequeño, que la realidad va muchísimo más allá. Entonces, por eso digo que tiene que ser algo como muy, Sí. muy, muy gordo. Es que han publicado libros hasta asesinos convictos que han escrito libros en la cárcel. O sea, es que lo de las listas negras es muy complicado. Así azar. Depende, yo imagino que depende también de lo que vaya a mover el salseo y la polémica, porque al fin de cuentas son empresas que quieren ganar dinero y muchas veces es a cualquier coste. Ok, sí, sí, la verdad que tienes razón. Ok, pues más que nada para no quitarte más tiempo, que dijimos unos 30 minutos y la cosa se está alargando, te lanzo ya el último turno, pues para comentar lo que quieras comentar, puedes aprovechar para despedirte, es decir, ahí puedes cerrar de la manera que tú quieras, te dejo ya el último turno de palabra y ya pues con esto pues ya concluimos. Nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a la gente que esté escuchando el programa, y que, bueno, que esperemos que nuestras burbujas se junten más, en vez de Sí. que se mantengan ahí separadas. De vez en cuando se juntan. Y si no, que me lo digan a mí allá corriendo y leyendo a la vez. Así Sí, que nada, muchísimas gracias, Lucía. a Creo que ti. ha sido un programa bastante interesante y bastante bien. Agradezco mucho pues tu presencia, tu conocimiento, tu experiencia. Y creo que eso, te preguntaría más cosas, pero bueno, la cosa no es para alargarlo y tal. Así que nada, muchísimas gracias, Lucía. Gracias a todos los espectadores que estén cuando se suba el capítulo. Y bueno, seguiremos colocando la lupa literaria en más lugares. Gracias y hasta luego. Adiós.